Bueno, Santiago Pedraglio es un sociólogo importante y un periodista también de análisis político muy importante en el país, cuyas denuncias en revistas importantes también dieron lugar al conocimiento más profundo de las violaciones de los derechos humanos. También es miembro del comité consultivo del CAPS. Muchas gracias y disculpen. A ver, yo brevemente entiendo que, bueno, ustedes tendrán un conocimiento general del Perú y de lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. Yo le haría, tratando de hacer un resumen muy puntual, haciendo un panorama así, pero flash, digamos, y tratando de rescatar algunas particularidades con relación a otros países de la región. El Perú sale en el 80 de una dictadura militar, pero es una dictadura militar muy distinta a las dictaduras militares que tuvieron otros gobiernos, otros países de la región. La dictadura militar primero de Velasco y después de Morales Bermúdez, del 68 al 80, que fueron 12 años, fueron dos gobiernos, primero sobre todo el de Velasco, un gobierno reformista, radical, un gobierno que, digamos, expropió prácticamente toda la gran industria, no la gran industria, la gran minería, el petróleo, y en general tuvo una posición bastante radical frente a los norteamericanos. El petróleo, por ejemplo, fue una de sus primeras decisiones. También hizo una reforma agraria muy profunda. En el Perú habían grandes terratenientes, sobre todo en la zona serrana, también en la zona costeña, y en la práctica fueron expropiados. El resultado de la reforma agraria, por supuesto que puede discutirse, y hay muchísimas críticas a esta reforma agraria. Y hoy en el Perú, hablar de Velasco, digamos, está muy satanizado, sobre todo, creo yo, por una corriente que no quiere, que se resiste a reconocer que a pesar de todos los errores que cometió Velasco, hizo algunas cosas que sí fueron positivas. Por ejemplo, el recuperar identidad nacional fue muy importante. Con Velasco, la figura de Túpac Amaru, por ejemplo, para mencionar un caso paradigmático, se recupera, y no sé qué hubiera sido el Perú, la verdad, a pesar de la reforma agraria, que fue una reforma agraria que al final fue fracasada como reforma agraria, no hay nada que hacer. ¿Qué hubiera sido el movimiento de Sendero Luminoso con los terratenientes? O sea, yo creo que si Sendero Luminoso tuvo fuerza y tuvo pegada y tuvo impacto, ya prácticamente sin grandes terratenientes, porque todos habían sido expropiados, es una especulación, por supuesto, es una pura especulación, y en la historia andar especulando no es de lo mejor, pero con grandes terratenientes en la sierra y en la costa, el espacio que hubiera tenido Sendero hubiera sido, creo yo, mayor del que tuvo, que ya fue grande. Después del gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez, Morales Bermúdez ya convoca una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente del año 78 en el Perú tiene una característica, es muy inclusiva. Hay mucha discusión entre los sociólogos, si es una transición conservadora o si no lo es. Un debate muy intenso, se ha escrito muchísimo, pero algo que hizo el gobierno militar de esa época fue muy interesante, es que todos los partidos de izquierda, incluyendo los más radicales, fueron reconocidos legalmente, todos, a todos se les dio reconocimiento legal. El único que no pidió reconocimiento legal y no quiso ser reconocido legalmente fue Sendero Luminoso. Esto fue muy sintomático, porque hasta Patria Roja, digamos, que era un desprendimiento del Partido Comunista,
¿no? Un desprendimiento más maoísta, digamos, porque en el Perú, a diferencia de otros países de la región, el maoísmo ha tenido peso y tuvo peso. En Colombia también creo que tuvo peso y tuvo un peso relativo, pero no en Chile, en Argentina, no es igual el caso ni en Uruguay. Porque por la sencilla razón que en el Perú hay una base campesina muy fuerte, ¿no? Y hace 20, 30 años era aún mayor. Entonces, un discurso de esa índole tenía pegada. Entonces, esa Asamblea Constituyente incluye a prácticamente todos, menos a Sendero Luminoso, que no quiso. Del 80 al 90, para ser muy sintético, en el Perú casi se logran constituir un sistema de partidos, casi se logra constituir un sistema de partidos. Había una fuerza política de centro que era importante, que era el APRA. El APRA es un partido, como ustedes saben, tradicional en el Perú, tiene no menos de 80 años de constituida. Ahora está debilitada el APRA, pero el APRA ha jugado un papel muy importante. El APRA nace como una fuerza antioligárquica, la oligarquía peruana era poderosa, bueno, como en la mayoría de la región, de los países de la región, pero era al mismo tiempo que antioligárquica y antiimperialista en sus inicios, era también anticomunista, digamos, tenía esas particularidades el APRA, o sea, el APRA fue un movimiento muy sui generis, la pelea entre apristas y comunistas en los sindicatos eran famosas, las peleas entre estudiantes apristas y comunistas también en el año 50, 60, eran también muy grandes, ¿no? Entonces era un movimiento que en la década del 80 uno lo podía ubicar en el centro del escenario político, ¿no? Incluso ya con el Alan García joven del año 85, claramente el APRA corre al centro-izquierda y Alan García tiene un discurso de centro-izquierda durante su gobierno del año 85. Y había una derecha que era la que constituían el Partido Popular Cristiano, que era un desprendimiento de la democracia cristiana peruana, ¿no? Era un desprendimiento, digamos, por la derecha, si se quiera hablar en esa jerga, y Acción Popular, que era el partido de Fernando Belaúnde, que había sido presidente del Perú 2 veces, ¿no? Y había un bloque muy variado en la izquierda, que se denominó la Izquierda Unida, que era un frente, ¿no? Que representó en el año 85 aproximadamente el 25% del voto. En el año 85 en el Perú se da un hecho muy especial. En el año 85 el 75% de los votantes votan por un voto de izquierda, por un voto popular, votan por el APRA, que tenía un discurso de centroizquierda muy claro en ese momento, con Alan García, un Alan García joven que quería renovar en el año 85 al APRA, vota cerca del 48%, y por Izquierda Unida vota cerca del 25%, o sea que había una votación abrumadora a la izquierda. El Perú estaba claramente a la izquierda, con movimientos sindicales muy fuertes, con una base social muy activa, pero paralelamente Sendero ya estaba en acción. Sendero inicia su lucha armada, o la lucha armada en el año 80. Entonces, en el momento que toda la izquierda entraba a la lucha electoral, ¿no? Y digamos a la lucha democrática, con reticencias, con dudas, Sendero se mantuvo y dijo, no, nosotros seguimos en la lucha armada, ¿no? Entonces, ¿por qué doy este anticipo? Porque para poder entender qué pasa hoy en el Perú. Porque esta década del 80 termina para el Perú muy mal, porque termina con un Sendero Luminoso en alza, muy activo, de ser un partido muy pequeño. La gente de la izquierda, los que militábamos, y me incluyo en la izquierda, veíamos al Sendero siempre como una fuerza muy pequeña y no la tomábamos en cuenta, era una fuerza universitaria y decíamos, bueno, ya, son demasiado dogmáticos, son tan dogmáticos que no va a pasar nada, ahí se van a quedar, pero nos equivocamos y Sendero crece mucho, ¿no? Ante la debilidad institucional
y ya en el 83 hay grandes represiones, ¿no? Sendero está muy activo, Sendero pasa de Ayacucho, la zona de Ayacucho, que es una zona serrana, y después se va redistribuyendo en otras zonas del Perú, y paralelamente entonces funciona en democracia, ¿no? Un sistema político, y paralelamente simultáneamente comienza Sendero a tener mucha actividad. Y eso hace que, entre otro factor más, que son los militares, porque el poder político le entrega a los militares una gran parte del control del Perú. ¿De acuerdo? En la zona donde Sendero tenía mucha presencia, quien controlaba el territorio eran los militares, bajo los famosos comandos políticos militares, que ya nos hemos olvidado nosotros mismos los peruanos, pero que era en la práctica esos comandos políticos militares especies de dictaduras, de semidictaduras militares en regiones del país. Entonces el Perú comenzó a tener una especie de híbrido en la que había democracia, ¿no? En regiones, digamos, del Perú, incluyendo Lima, pero había otras en las que se votaba, pero que quien gobernaba eran los comandos políticos militares. Entonces, terminamos el 80 con una situación extremadamente caótica, porque el intento de una reforma, digamos, en ese momento se llamó heterodoxa de la economía, fracasa. O sea, el intento de Alan García de hacer un último esfuerzo cepaliano o algo parecido a lo que fue el intento de Cepal, ¿no es cierto?, con una política antiimperialista de no pagar más del 10% de la deuda externa con relación a las exportaciones, ¿no es cierto? Eso fracasa y terminamos que a partir del año 88-89 comienza a haber una hiperinflación, no cualquier inflación, sino una hiperinflación. Y vivir en hiperinflación es instalar la incertidumbre absoluta en un país. Tuvimos hiperinflaciones de 2000%, 3000%, ¿no?, anuales. Entonces era inmanejable la situación, era inmanejable. Y paralelamente Sendero estaba muy activo y Sendero estaba llegando, digamos, hacía acciones en Lima, ¿de acuerdo? Es verdad que también sufría ya derrotas fuertes. Y los partidos de izquierda se dividen en ese momento y los partidos de derecha aparecen como impotentes de poder controlar esta situación, tanto la hiperinflación como la acción de Sendero. Entonces se lanza Vargas Llosa, gana Fujimori, esa historia seguramente ustedes la conocen, pero ¿cuál es el dato ahí? El dato es que con el triunfo de Fujimori, la crisis peruana es resuelta claramente por una opción de derecha. O sea, el orden es puesto claramente por una opción de derecha, o sea, no es puesto por una opción de centro ni de centro izquierda, y por eso es que hasta hoy en el Perú hay un 20% o 25% de personas, de peruanos que son fieles al fujimorismo. El fujimorismo representa una opción o por lo menos una identidad, una identificación, y no es por gusto, es porque ese sector de peruanos siente que Fujimori puso orden, ¿de acuerdo? Y Fujimori controló la hiperinflación, que al que más pega es a los más pobres, ¿no es cierto?, ¿no? Y también derrotó a Sendero porque capturó a Guzmán, capturó a Abimael Guzmán, que esto venía de atrás, que las estrategias que permitieron la derrota de Sendero se fueron construyendo también en la década del 80. Sí, esto para los analistas, ¿no es cierto?, pero en términos políticos concretos fue que Sendero lo captura en el año 92. Y lo capturan en el año 92 justo después de que Fujimori hubiera dado el autogolpe. O sea, entonces, la captura de Guzmán fue plenamente, justificó plenamente el autogolpe. Entonces, Guzmán fue capturado porque Fujimori tomó la decisión de hacer el autogolpe y de controlar el poder y de dejar a estos partidos ineficientes, ineficaces, que no servían para nada, de lado. Eso fue clave en el imaginario de la gente. Miren, en ese momento Fujimori tenía 80% de aprobación. 80% de aprobación. Los que estábamos en contra éramos unos poquitos, pero
marginalísimos en la escena política. Y cuando salíamos a decir algo nos escuchaban muy poco. O sea, ese sentido común que se instala con Fujimori, ¿de acuerdo?, que está amarrado a una política neoliberal, que está amarrado a un sentido del orden, ¿no es cierto?, es el que en el Perú ha primado y ha sido hegemónico en los últimos 20 años. Esa es la fuerza que tiene. O sea, por ejemplo, cuando nosotros en el Perú veíamos que, no sé, yo no quiero entrar a discutir ni cada uno de los casos, pero en Argentina, Kirchner, en el caso venezolano, Chávez. Chávez fue bueno, no sé, el guión Chávez, Fujimori lo hace de alguna manera, pero desde la derecha, y lo hace antes, ¿no? En el caso también de Chile, que regresa a la concertación, que tiene 4 gobiernos, en el caso de Uruguay, que es el Frente Amplio, solamente quedaba Colombia, porque, bueno, por los problemas particulares de Colombia, pero, o en el caso de Brasil, con el PT. En el caso peruano, no, el sentido común estaba clarísimamente inclinado, al margen de las opiniones que ustedes puedan tener de cada uno de sus países, estaba claramente inclinado a la derecha, ¿de acuerdo? Claramente inclinado a la derecha. Entonces, Toledo gana con un discurso político, además los partidos están colapsados hoy día en el Perú. El partido más fuerte que hay en el Perú es el APRA, ¿de acuerdo? Pues bien, el APRA, después de tener un gobierno de 5 años con un crecimiento de la economía a 7% de promedio anual, no ha podido tener candidato presidencial. Y ha sacado solo 4 parlamentarios. 4 parlamentarios. ¿De acuerdo? O sea, absolutamente a contracorriente de lo que puede pasar en Chile, de lo que puede pasar con 4 gobiernos seguidos de la concertación, y el último que pierde y en segunda vuelta saca 46, 47% que sacó Eduardo Frei. El Partido de los Trabajadores en Brasil repite, en Frente Amplio repite. Acá no, acá el gobierno de Alan García termina sin candidato presidencial. Y con solo 4 parlamentarios. Y 5%, claro, y 5% solamente de votación, ¿no es cierto?, y 4 parlamentarios. O sea, hay una crisis de partido profunda que viene desde hace 20 años. De hace 20 años. O sea, viene desde el 88-89, ¿de acuerdo? Y no lo hemos superado los peruanos, no hemos superado esa crisis de partido. Es en ese contexto que gana primero Toledo. Toledo gobierna como un centro derecha. O sea, Toledo es una persona democrática, pero gobierna claramente como un centro derecha, ¿no? En su periodo hay bastante respeto, creo, en general, a derechos, a los que son los derechos democráticos. Después viene García, que gana con un discurso de cambio moderado, pero que gobierna claramente como un gobierno de derecha, pero abiertamente como un gobierno de derecha, ¿no? O sea, es difícil, digamos. Bueno, no es que hace ningún golpe ni nada por el estilo, pero gobierna abiertamente. Si ustedes tienen tiempo, lean un par de artículos que publicó García en cualquiera, pueden entrar a Google y los encuentran, ponen El perro del hortelano, Alan García, y lean los 2 artículos que hizo Alan García a mitad de su gobierno, ¿no es cierto?, a mitad de su gobierno, sobre qué entendía él de cuál era el papel que tenía la gran inversión. O sea, no era para García. No había otra opción para el Perú que una gran alianza con la gran inversión, ¿no? Y que los perros del hortelano eran las comunidades campesinas, eran todas las comunidades amazónicas, pues que no permitían que se explotara el petróleo o la minería, y que eran mezquinos, y que, bueno, todo el discurso. Más que los serranos son pobres, eso era la joya de la corona, porque ¿no? Que como el Huayno es aparentemente triste, son no solo pobres, son tristes. Eso era lo que yo creo, una incomprensión además absoluta del país, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que ese gobierno gana, entonces, y gobierna así. Y Alan García termina su periodo en la forma que él termina. Ya está en campaña para el 2016 tratar de ser nuevamente presidente, o sea, eso está fuera de toda duda. Es en ese contexto que gana Humala. Pero miren, Humala gana en una situación
en la que a la segunda vuelta pasan los dos candidatos polares. Pasa Keiko Fujimori y pasa Ollanta, ¿no es cierto? Humala ya no tenía el discurso del año 2006. Humala modera su discurso del 2006. Humala del 2006 está mucho más cerca, digamos, a Chávez. El 2011 está claramente mucho más en la línea de lo que es el PT, digamos, lo que es Lula, de lo que es la experiencia del Frente Amplio. O sea, claramente se corre más hacia el centro izquierda, ¿no? Y la otra opción fue era la de Keiko Fujimori. En primera vuelta, que es lo que vale, digamos, Humala saca 30% y Keiko Fujimori saca 23%. O sea, entre ambos hacían cerca del 53%. Entonces, ya en segunda vuelta se polariza la situación al extremo, ¿no? Humala tiene que girar un poco más a la derecha, más al centro más que a la derecha, para tratar de ganar el voto, porque si no perdía. ¿No? Si no perdía. Es ahí donde viene el apoyo de Vargas Llosa, ¿no es cierto? De gente como Vargas Llosa. No es, digamos, el grueso del votante de Humala no es, pues, tipo Vargas Llosa, eso de ninguna manera. El grueso del votante de Humala es Puno, Cusco, Arequipa, es el sur del país, ¿de acuerdo? Y las provincias. Humala pierde en Lima, ¿de acuerdo? Humala gana por el resto del Perú, no gana. En Lima gana Keiko Fujimori, ¿de acuerdo? Pero va reduciendo y logra que un sector de lo que podemos llamar clase media o de lo que podemos llamar una derecha democrática, ¿no es cierto?, que claramente opta por él contra Keiko Fujimori en segunda vuelta. Y eso es lo que permite esa diferencia de votos, porque en segunda vuelta la diferencia de votos es 52-48, es 51-49, o sea, es estrechísima la votación en segunda vuelta. Estaríamos en otro país hoy día con Keiko Fujimori nuevamente de presidenta. O sea que el voto es muy estrecho. Entonces, y por lo tanto, el gobierno de Humala tiene muchas dificultades. Es un gobierno también que tiene precariedades. No tiene un partido consolidado. El Partido Nacionalista no es un partido consolidado, ¿no? Gana Perú como alianza, tampoco lo es, ¿no es cierto? Ha tenido que tomar en cuenta que del otro lado ha habido 49% de votos y además del otro lado no solamente 49% de votos, sino que los poderes fácticos están en ese 49%. O sea, no están de acá, están del otro lado. Entonces, por eso ha tenido que aceptar un ministro de Economía que viene más de las filas digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas, que como en todos nuestros países es muy poderoso, que es un hombre más, ha sido viceministro incluso durante el gobierno de Alan García, y ha puesto buenos ministros, muchos de ellos, algunos de mucha calidad, muy buenos, ¿no? En algunos de los gabinetes, por lo menos desde mi punto de vista. Por supuesto, no todos opinan así, pero en algunos de los puntos de algunos de los gabinetes, en algunos de los ministerios, los ministros son ministros, digamos, que profesionalmente de buen nivel. Pero esto ha logrado que ahora, en las primeras encuestas, después de la segunda, después ya de subido al gobierno, Humala suba, ¿de acuerdo?, su aprobación. Y Humala ahora está por encima del 60% de aprobación, ¿de acuerdo? Pero si ustedes me preguntan qué va a pasar de acá a 3 años, ¿de acuerdo?, yo no tendría clara la respuesta, le soy franco, le soy bien franco. O sea, yo espero, ya ese es más mi deseo, no es otra cosa. Yo espero que el gobierno se consolide como un gobierno moderado de centro-izquierda. Moderado, porque en el Perú pretender un cambio así, tipo radical, no existen condiciones políticas ni mucho menos. Si logra consolidarse ahí, sería muy importante. En el gobierno de Humala, además, hay diferentes sectores. Hay un sector que está muy cerca de él, ¿no es cierto? Hay otro sector que viene de la izquierda, ¿no?, que están agrupados en un movimiento que se llama Ciudadanos por el Cambio, ¿no?, de diferentes sectores de izquierda. Hay otro grupo que viene del propio Partido Nacionalista, que se siente desplazado hoy por hoy del Ejecutivo, y hay otro grupo también que tiene vínculos con los militares. No hay que olvidarse, Humala
ha sido militar, es militar en situación de retiro y tiene vínculos, y no es gratuito que haya dado algunos cargos importantes a exmilitares, algunos de buen currículum, como por ejemplo el ministro del Interior, que es el ministro de Gobierno en algunos de los países de la región. Al parecer es una persona, bueno, que tiene un buen currículum, pero vamos a ver, es un asunto, pero hay una presencia militar también fuerte. Entonces, ¿cómo se va a definir, cómo se va a decantar? El inicio ha sido un buen inicio, ¿de acuerdo? Ha sido un buen inicio. Han, por ejemplo, logrado imponer un impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no?, que es significativo, que son cerca de $1.000 millones que se va a cobrar de más, $1.000 millones, además del impuesto a la renta que estaban pagando. Estamos hablando acá de un impuesto plus, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso peruano, como el Perú es polimetálico, este impueto es alto porque no solamente se debe al cobre y al zinc, se debe al oro, y el oro ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. O sea, en términos ya de derechos humanos, creo que, bueno, también había un compromiso del gobierno actual para cumplir con reparaciones, ¿no? Y para cumplir con, explícitamente ha sido dicho por el presidente, por el nuevo presidente, para cumplir con mandatos de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, yo lo que le podría decir es esto, o sea, estamos en un momento de inicio de un gobierno que pretende consolidarse como un gobierno democrático, moderadamente de centro-izquierda, pero que tiene debilidades y fragilidades muy grandes internamente por la poca consistencia política y organizativa interna que tiene, porque hay diferentes grupos, fracciones, ¿no es cierto?, o facciones, y que el presidente tiene que saber, esperemos, tenga la habilidad de poder manejar. Oposiciones, la principal oposición en el Perú es mediática. Son los medios de comunicación los principales opositores, ¿no? Como en otros países de la región también. Hoy por hoy, bueno, y el fujimorismo, lo que pasa con el fujimorismo, que tiene una gran presencia en el Congreso, el fujimorismo no ha tenido un programa político. Básicamente su programa centralmente ha sido libertad para Alberto Fujimori o amnistía para Alberto Fujimori. Entonces, eso ha recortado, ha limitado, lo limita también como una fuerza opositora, ¿no? Entonces, y hay sectores, otros sectores de la derecha que creo que, de derecha democrática, que sí tiene un comportamiento distinto y que pueden ser más dialogantes que, por supuesto, el fujimorismo. Gracias. Bueno, ahora tenemos una ronda de... Yo estaba con ganas de seguirlo escuchando, pero toca una ronda de preguntas. No sé si es que alguien quiere preguntar. Hola, buenos días. Soy Simona de Chile. Y mi pregunta tiene que ver con la postura militar peruana, porque en Chile es inconcebible que los militares tengan alguna buena relación con algo que sea del centro para la izquierda. Sí, de acuerdo. Entonces, como dices que el gabinete de Ollanta tiene miembros militares, se me produjo ahí una poquita contradicción. ¿Cómo se explica eso? En el caso peruano es distinto, porque yo entiendo perfectamente lo que usted dice, porque en el caso peruano hemos tenido como de todo. Es verdad que los militares durante casi todo el siglo XX e incluso siglo XIX fueron básicamente operadores de la derecha y de la oligarquía, pero en el caso peruano no hay que olvidarse la experiencia de Velasco, pues. O sea, la experiencia de Velasco marcó a un sector de oficiales y de jóvenes oficiales peruanos. O sea, no hay nada que hacer que Ollanta Humala existe de alguna manera también porque
en algún momento existió Juan Velasco, ¿de acuerdo? O sea, ese es un hecho, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente la Fuerza Armada y el Ejército fue muy deteriorado durante el gobierno de Fujimori en particular. Ahí fue el gran problema con las Fuerzas Armadas peruanas. Si las Fuerzas Armadas peruanas, mire, hoy están presos los comandantes generales, los tres comandantes generales, ¿no es cierto? ¿O solo dos? Están los tres, Termosa y Bárcena, que era de la Marina. Muy bien, están los tres que fueron comandantes generales principales de las tres armas durante el gobierno de Fujimori, están presos acusados de corrupción. Y no solamente de violación a los derechos humanos. Entonces, sí yo creo que hubo una demolición institucional de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, y en buena manera de la Marina, menos de la FAP, durante el gobierno de Fujimori, ¿de acuerdo? Entonces, pero también dentro de ellos hubo resistencias, ¿no? Hubo sectores que quisieron incluso insurrectarse, ¿no? Entonces, que estén dentro del gobierno de Ollanta lo que por lo menos a mí me despierta es la luz ámbar, ¿de acuerdo? La luz naranja, o sea, no la luz roja, pero sí la luz naranja, ¿no? Porque hay que estar alerta, ¿no? Porque en la tradición política peruana, como en la de varias regiones del país, de nuestros países, los militaristas no solamente son los militares, ¿no? Son los civiles también, ¿no? A veces los civiles son más militaristas que los militares, ¿no? Por lo menos acá, y probablemente en algunos de nuestros países también, ¿no? Entonces, sí, yo le contestaría diciendo, hay que tener la luz ámbar, pero tampoco ya satanizarlos, no, hay que ver cómo funciona eso, que puede crearse ahí un poder encapsulado, endogámico, podría ser, ¿no? Hay esa tendencia, pero yo sería más cauto y creo que por el momento habría que apreciar. Sí, no sé si hubiera otra pregunta, sí. Buenos dias, eu não hablo espanhol, eu sou Cecília Coimbra, de Brasil. Sí. Eu hablo muito malo. No se preocupe, se entiende muy bien. Em Brasil, em Chile, Argentina, nós outros caracterizamos o governo de ditadura, para nós outros em Brasil chamamos ditadura civil e militar, porque também os grandes empresários financiaram a tortura e o esquema de repressão em nosso país, como você ha falado agora. Eu queria saber de você, conosco muito pouco da história de Peru. Em Brasil, em Argentina, em Chile, caracterizamos certo momento da ditadura civil-militar como um momento de terrorismo de Estado. Eu queria saber de vocês, dentro da história de Peru, com Velasco, né, como você caracterizaria, apesar de você ter apresentado, né, o governo de Velasco com reformas profundas, né, com repúdio à influência norte-americana, né, pelo que eu entendi, como em Peru houve, em sua opinião, este período de terrorismo de Estado, onde a tortura, como em Brasil, né, estou falando de Brasil, se transforma em um instrumento oficial do Estado dictatorial. ¿Entendés esto que hablé? Sí, 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 entiendo. Gracias. Perfectamente. Muchas gracias. Mire, es discutible, pero yo creo que con Velasco, con el gobierno de Velasco, no hubo terrorismo de Estado. Con el gobierno de Velasco hubo represión, ¿de acuerdo? Hubo represión, hubo expropiación, hubo deportaciones, por ejemplo, sí, eso hubo, sin duda. Hasta ahora hay juicios vinculados a expropiaciones de tierras, por ejemplo, y también hubo deportaciones y hubo presos.
pero no hubo terrorismo de Estado, que creo que estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Creo que hay una línea más o menos clara cuando se salta de un gobierno que pueda hacer uso de la represión a un gobierno que hace un uso sistemático de la tortura y del terrorismo de Estado, ¿no? Manifestaciones claras de terrorismo de Estado hubo durante los gobiernos civiles. Eso fue el problema, ese fue el problema. Entonces ahí fue el problema, o sea, durante los gobiernos civiles hubo manifestaciones reiteradas de terrorismo de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad dice que en determinadas regiones, para repetir lo que dice el informe, que también por supuesto levantó un gran debate, y acá en el Perú no todos están de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, eso también es cierto, pero hay una mayoría que sí, y que el informe de la Comisión de la Verdad dice que en determinadas regiones del país hubo, de acuerdo, en determinadas regiones y en determinados tiempos, ¿no es cierto?, determinados lapsos, hubo un uso sistemático, ¿cómo es exactamente, Pancho? Sistemático y generalizado de violaciones de derechos. Exacto, sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? Que es, en otras palabras, terrorismo de Estado, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no? Pero eso fue en la lucha contra Sendero, ¿de acuerdo? Porque no solamente se usó, claro, porque ahí el terrorismo de Estado no solo cayó cuando se aplicó, no solo cayó sobre los senderistas, cayó sobre las poblaciones. Porque eso es muy peculiar en el caso peruano. En el caso peruano no fue, porque en el caso peruano hay que entender que el principal receptor de la represión, tanto de la acción de Sendero, porque Sendero tuvo acciones represivas y terrorismo contra poblaciones, contra población civil, o sea, Sendero no hizo solo acciones de terrorismo contra el Estado, Sendero también hizo acciones, y tremendas acciones, ¿no?, de terrorismo contra la población. O sea, Sendero mató de manera indiscriminada, ¿de acuerdo?, cuando consideró que era un costo de la guerra, así lo decían en jerga maoísta, ¿no?, que era un costo de la guerra el poder entrar y masacrar en una comunidad campesina, ¿de acuerdo? Y lo hicieron, y muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces la población rural, que fue la principal receptora de la violencia, población rural mucha de origen quechua, ¿de acuerdo?, y también de origen amazónico, ¿no?, ayánica sobre todo, ¿no?, fueron objeto de represión de terrorismo por parte de Sendero, y también en determinadas circunstancias y momentos de parte del propio Estado, ¿de acuerdo? Entonces fue por eso tan traumática, porque además la estructura de la población peruana no es pues la represión en las grandes ciudades, no son los montoneros en Argentina, ¿de acuerdo? Que básicamente entiendo es en Buenos Aires, es en las grandes ciudades, en Córdoba, aquí no, aquí surge bajo una estrategia de guerra popular y prolongada en la jerga de Mao, ¿no es cierto? Entonces arranca en las zonas rurales, ¿no?, y comienza y se desarrolla en las zonas rurales. Entonces, por eso es que en el informe también de la comisión queda claro que las principales muertes y las principales desapariciones se dan en las zonas rurales y en las zonas de origen quechua o amazónico, ¿no? Menos en la zona aymara, un poco menos en la zona aymara, porque Sendero penetra menos en la zona aymara, que es la zona cercana a Bolivia, ¿de acuerdo? O sea, la zona del sur del Perú, la zona del sur, si ustedes ven el mapa, Puno es el departamento más al sur del Perú y colinda con Chile y colinda con Bolivia. Pero ahí es donde está digamos, en esa población entró poco Sendero, ¿de acuerdo? Por las características de esa población, pero entra más en las otras zonas, ¿ya? Entonces, esas son las características que tiene en el Perú el terrorismo, ¿no? Para no hablar solo de terrorismo de Estado, sino que también hubo un uso del terrorismo de manera sistemática en la otra fuerza, ¿no? En la fuerza que aparecía como, en este caso, representada por Sendero Luminoso, ¿no?
Sí. Sí. Una nada más, por favor. Sí. Buenos días. Buenas. Alfredo Ruiz, de Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en Venezuela. Una cosa como muy puntual con respecto al gobierno de Ollanta. Una de sus principales promesas era la Asamblea Constituyente. Cuando se juramenta, también reconoce la Constitución de Velasco Alvarado, no la de Fujimori, pero en la última vuelta, con esa moderación, parece que se olvidara de su compromiso con la Constituyente. ¿Va a haber Asamblea Constituyente o no habrá? No, no va a haber. Pero hay una precisión que hacer. No es de Velasco esa asamblea, es esa constituyente. Velasco termina su gobierno en el año 75, ¿de acuerdo? Esa constituyente, esa asamblea constituyente la convoca el gobierno militar inmediata, o sea, el que continúa Velasco, ¿de acuerdo? La asamblea, esa constitución es del año 79, ¿de acuerdo? No es de Velasco. Y ojo, esa constitución no la hacen los militares, Esa constitución la hacen los partidos políticos porque se convoca a una elección para elegir a una asamblea constituyente. Y es el APRA, es el Partido Popular Cristiano, o sea, la ex democracia cristiana, y la izquierda, principalmente todos elegidos por voto universal, los que promulgan esa asamblea constituyente, o sea, aprueban esa asamblea constituyente, porque la promulgación siempre es del Ejecutivo, pero aprueban esa asamblea constituyente. Eso debe quedar claro para no caer en error, ¿de acuerdo? Y lo segundo, ya durante esta campaña, el asunto de la asamblea constituyente no fue un eje central de la propuesta de Humala, ¿de acuerdo? Sí estuvo presente en determinadas circunstancias en la campaña, pero no fue el eje, ¿ya? Porque, y más aún, cuando él juramenta, fue un juramento muy sui generis, porque él juramenta por la del 90. Él dice, sí juro, que estaba jurando por la del 93, y agrega, inspirado y en el espíritu de la del 79, ¿de acuerdo? Fue, creo yo, más que todo un gesto político el que quiso hacer, ¿de acuerdo? Fue un gesto político. Pero en el Perú, mire, no sé, para dar un ejemplo, si hoy día Humala se metiera en querer hacer una asamblea constituyente y metiera al Perú a discutir una asamblea constituyente, por no en mi opinión, sería un error garrafal. Sería que partir la torta de manera totalmente distinta a la que es ahora. O sea, hoy están de acuerdo con que se produzcan cambios, ¿no es cierto?, en el contexto de la actual Constitución, que es la que se dio durante el gobierno de Fujimori. Digamos, puede ser 50-50, para repetir, pero usted coloca como eje del debate político el cambio constitucional, y desde mi punto de vista es 70-30, ¿de acuerdo?, en contra de Humala. Si no 70-25, o sea, sería prácticamente imposible sostener. No está en el humor de la población el cambio de la Constitución, no es el eje central de la población, ¿de acuerdo? No es el caso de Ecuador, donde Correa se dé el lujo de ganar una elección sin lista parlamentaria. Correa dice, yo no quiero lista parlamentaria porque este Congreso y esta Constitución yo la quiero cambiar. Muy bien, gana sin lista parlamentaria, después convoca a un plebiscito o a un referéndum, gana el referéndum para convocar a la Asamblea Constituyente, convoca a la Asamblea Constituyente, gana la Asamblea Constituyente y después cambia la Constitución. Esa correlación política no existe en el Perú, ¿de acuerdo? Como tampoco la que tuvo Evo Morales en Bolivia. No existe en el Perú esa correlación de Morales, en el Morales que llega al gobierno después de la caída de Sánchez de Lozada y la transición de Carlos Mesa. Esa no es la que hay en el Perú, ¿de acuerdo? Ni tampoco la que hubo en Venezuela. Por eso creo que Chávez, cuando sube en Venezuela en un contexto político muy parecido al que tuvo Fujimori en el año 90. Claro, en Venezuela no había sendero, pero había una crisis de partido generalizada. Y había una crisis de partido. El COPEI, los ADECOS estaban en crisis absoluta,
una corrupción generalizada, ¿no es cierto?, una crisis económica muy fuerte, la clase política estaba absolutamente desprestigiada. Eso era muy parecido a lo que pasó en el 90 con Fujimori, pues. Eso es lo que legitima rápidamente el gobierno de Fujimori. Eso no está pasando exactamente ahora, aquí en el Perú, cuando hay una clase política o una élite política, para usar una palabra, que sí está desprestigiada, ¿no?, pero hay un crecimiento de la economía que es al 7%, con problemas de redistribución, con problemas de inclusión gravísimos, ¿no es cierto?, pero que, digamos, ha alimentado y ha hecho crecer la demanda interna. Si usted ve las curvas de crecimiento de la demanda interna peruana, han sido sostenidas, por más que la redistribución ha faltado. Pero ha habido, por lo tanto, hay un sector de clase media que ha crecido. Y no es gratuito que en Lima ganen los candidatos más inclinados a la derecha. ¿De acuerdo? No es gratuito. Por lo tanto, la correlación política no es igual. Y creo que Humala ya en esta elección tuvo mucho más cuidado en el manejo de la reforma de la Constitución, habiendo sí sectores dentro de su agrupación que consideran que la reforma de la Constitución es un asunto clave. Pero, por ejemplo, ya se presentó el Premier hace 2 semanas y él dijo claramente que no iba a haber reforma de la Constitución. Y termino. Un punto clave es el asunto del capítulo económico de esta Constitución peruana. Y el capítulo económico de la Constitución peruana es muy abusivo, porque dice por Constitución el Estado solo puede participar en la economía de manera subsidiaria, ¿de acuerdo? De manera subsidiaria, pero es evidente que el gobierno va a comenzar a impulsar algunas empresas estatales, digamos, dando una interpretación de la Constitución, ¿no? O sea, Petroperú, que es la empresa estatal, va a comenzar a fortalecerse, Electroperú, que es la empresa de energía y electricidad, va a comenzar a fortalecerse, porque aquí sí el desmantelamiento del Estado y la privatización del Estado fue tremenda, pues, ¿no? Fue total, o no total, pero fue muy grande durante la década del 90, ¿no? No sé si he respondido en parte, pero bueno, vamos a tener que ir yendo, pero sí, señor. La última le rogaría, porque ahí sí estoy con problema de tiempo. Sí. Bueno, Felipe Sarti de Guatemala, ECAP. Yo sí creo que valdría la pena reflexionar sobre terrorismo de Estado, porque mi impresión personal es que no se necesita toda una acción sistemática de cantidades enormes para definir el terrorismo de Estado. Yo creo que muchos de los gobiernos de América Latina ha habido represión, ha habido desaparición, ha habido tortura, ha habido violación, ha habido exilio, etcétera. Yo creo que sin definir el terrorismo de Estado, porque hay una definición de terrorismo de Estado, pero mi impresión y mi sensación es que en América Latina ha habido y hay terrorismo de Estado. Bueno, creo que es un punto de debate, ¿no? Difícil de cerrarlo tan rápido, simplemente probablemente se esté abriendo, ¿no? Yo he dado mi opinión de lo que creo que es una interpretación probablemente diferente a la suya sobre qué pasó en el Perú en el gobierno de Velasco y qué estoy entendiendo por terrorismo de Estado. O sea, lo estoy tratando de, digamos, de cercar más, que creo de una interpretación más extensiva que usted haría, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchas gracias, ¿ah?